tercera vez que hago el intento de comenzar este video, porque es un video homérico y es un video que va directamente a todos los estudiantes cubanos. Todo este despliegue de la policía es un bochito de café, espérate, pues, 3 veces. Esta es la tercera vez, vamos a ver si sale ahora. Todo este despliegue de la policía secreta dentro de las universidades, amedrentando, asustando a los muchachos, a su familia, el miedo, el terror, el pánico, la coacción, que después el día de mañana a lo mejor vamos a ver muchachos arrepentidos dando un paso atrás. Yo te voy a mostrar algo histórico, una joya histórica. Me voy a meter, te digo, en un video enorme, pero para que tú tengas herramientas. Yo te voy a poner aquí el caso Padilla. Padilla, ¿sabes? Lo meten preso, fue un poeta. Eberto Padilla fue un poeta. En el año 71, 1971, estuvo un mes preso. Allá adentro le metieron coquito con mortadelo, lo sofocaron, interrogatorio, cosas. Hay una anécdota que dicen que Fidel lo interrogó personalmente y le dice una madrugada esa oscura, ¿sabes? En la prisión, el bombillito. Y Fidel se le sentaba delante de él y le dije, tú sabes que ahora mismo tú, en vez de estar aquí en esta prisión, usted pudiera estar huyendo del país y los guardacostas tienen que hacer su trabajo. Como diciéndole, nosotros ahora mismo aquí le llenamos de plomo y no, trató de escaparse y de repente se lo bailaron. Y como esos 1000 historias que hay alrededor de todo este periodo que Padilla estuvo en la panza de la prisión, por los interrogatorios, Stasi, KGB, mecanismos de tortura, proyecto de Meca Ultra en el cocote, fragmentación del espíritu. Tú quieres ver el final de 1984 de George Orwell. Tú sabes que la última oración de 1984 dice Mr. Winston amaba al gran hermano por sobre todas las cosas. Después de pasar por la prisión, los interrogatorios, la tortura, etcétera, amaba al gran hermano por sobre todas las cosas. Eso lo vamos a ver ahora con Eberto Padilla. Vamos a analizar esta pieza, pero descomunal. Los estudiantes van a ver todo lo que le están haciendo a ustedes, lo que les pueden hacer en el futuro, y van a ver además que esto no es de ahora, que esto es de siempre. Es el espíritu, la naturaleza de ese régimen, de ese sistema, de toda esa cosa macabra que tiene a Cuba sumida en la desesperanza. Vamos pues con el alegato de Padilla. Dice aquí, el mea culpa de Eberto Padilla, organizado por la seguridad del Estado en Luniac, después del poeta estar detenido desde el 20 de marzo. Material original, La Habana, 27 de abril de 1971. Vamos a ver. Compañeros, desde anoche, a las 12:30 más o menos, la dirección de la revolución me puso en libertad, me ha dado la oportunidad de dirigirme a mis amigos y compañeros escritores sobre una serie de aspectos a los que seguidamente yo me voy a referir. Yo quiero aclarar que esta reunión, que esta conversación es una solicitud mía, que esta reunión, ustedes saben perfectamente que la revolución no tiene que imponérsela a nadie. ¿Lo viste? Ya tuviste cómo arranca. Esto es una idea mía, yo no estoy coaccionado por la seguridad del Estado, yo no estoy asustado, no me obligaron. La revolución no tiene que imponerle nada a nadie. Señores, aquí van a ver un despliegue de lo que es un espíritu roto, de lo que es la manipulación de ese sistema sobre un individuo. Esto es una obra de arte demoníaca, pero obra de arte. ¿Ok? Vamos a ver. Yo hice un escrito y yo lo presenté a la dirección de nuestro gobierno revolucionario. Yo planteé la necesidad de explicar una serie de puntos de vista míos y de actividades y actitudes mías delante de ustedes, que son mis compañeros, porque creo que la experiencia mía puede tener algún valor, yo diría que un interesante, un ejemplar valor para muchos de mis amigos y de mis compañeros. Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario.
por muy grave y por muy impresionante que pueda resultar esta acusación, esa acusación está fundamentada por una serie de actitudes, por una serie de posiciones, por una serie de actividades, por una serie de críticas, crítica, que es una palabra. Fíjate aquí, como aquí hay mucha polémica alrededor de este mea culpa de Padilla. Él está imitando el lenguaje de Fidel, las reiteraciones de Fidel, las inflexiones de la voz de Fidel. Hay un grupo de personas que dicen que Padilla todo esto lo hizo sobreactuado, que montó un circo para ridiculizar al régimen. Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que él sí extremó todo y lo teatralizó, pero al mismo tiempo sí de verdad estaba roto, estaba asustado. Es una mezcla, no es que él es el cabrón, porque hay muchos intelectuales que para salvar su pellejo cobarde dicen, no, pero Padilla se burló de todo el régimen. No, Padilla ahí de verdad estaba asustado, de verdad estaba roto, de verdad estaba torturado, pero estaban pugnando en su alma el ridiculizar con el miedo, con el temor, con el traidor que le destaparon en el alma, porque después el tipo mete ahí a todo el mundo. Él está haciendo esto en la sala de la unidad Rubén Martínez Villena, que yo estuve ahí varias veces. Es una sala enorme, que ahí estaban todos los escritores del momento y el tipo después embarca una pila de escritores. Aquí el tipo echó para adelante hasta su propia esposa. O sea, que no es que él es el salvaje que cogió y ridiculizó al régimen. Hay un 50% de eso y otro 50% de que de verdad le destrozaron el alma. Ese hombre se murió después triste, deprimido, angustiado, alcoholizado, con un montón de circunstancias en el exilio. ¿Okay? Porque no se pudo recuperar del impacto. Primero de estar fuera de Cuba y el impacto de todo esto que lo pasaron por la máquina de moler almas. Que quise habituarme en contacto con los compañeros de seguridad no es la palabra que cuadra mi actitud, sino por una serie de injurias y difamaciones a la revolución que constituyen y constituirán siempre mi vergüenza frente a esta revolución. Yo he tenido muchos días para reflexionar en seguridad del Estado. Yo quiero decirles a ustedes algunas cosas sobre mi actitud que muchos de ustedes pueden sentirse sorprendidos de oírme. Y yo me siento verdaderamente ligero, verdaderamente feliz después de toda esta experiencia que he tenido, de poder reiniciar mi vida con el espíritu con que quiero reiniciarla. Yo pedí esta reunión y yo no me cansaré nunca de aclarar que la pedí, porque yo sé que si alguien hay suspicacia es un artista y un escritor, y no en Cuba solamente, sino en muchos sitios del mundo. Y si he venido a improvisarlo y no a escribirlo, y estas noticias no significan absolutamente nada. Estas noticias son siempre la cobardía del que cree que va a olvidar un dato. Si he venido a improvisarla, es precisamente por la confianza que la revolución tiene. Durante todas las conversaciones que hemos tenido durante estos días pasados, de que yo voy a decir la verdad. Una verdad que realmente me costó trabajo llegar a aceptar, debo decirlo. Porque yo siempre preferí mis justificaciones, mis evasivas, porque yo siempre encontraba una justificación a una serie de posiciones que realmente dañaban a la revolución. Yo, bajo el disfraz del escritor rebelde, lo único que hacía era ocultar mi desafecto a la revolución. Fíjate, esto, para que tú veas, lo que yo te decía el otro día cuando la muchachita en la universidad decía, aquí no somos contrarrevolucionarios, aquí se revolución. Mira desde cuándo está ese tabú en el cerebro encajado como un patrón de fragmentación, de que hay un miedo a la palabra contrarrevolucionario, disidente, opositor. Mira de cuándo viene ese miedo. Y mira, para que tú entiendas los orígenes de por qué el pueblo cubano piensa como piensa hoy. Seguimos.
esto realmente un desafecto. Yo lo discutía en seguridad. Cuando yo vi el cúmulo de actividades, el cúmulo de opiniones, el cúmulo de juicios que yo vertía con cubanos y extranjeros, el número de injurias y difamaciones, yo me detuve y tuve que decir realmente, esta es mi verdad, este es mi tamaño, este es el hombre que realmente yo era, este es el hombre que cometía estos errores, este es el hombre que objetivamente trabajaba contra la revolución y no en beneficio de ella. Este era el hombre que cuando hacía una crítica no la hacía al organismo que debía criticársele, sino que hacía la crítica al pasillo, que hacía la crítica al compañero con mala intención. Se me dirá que eran críticas privadas, que eran críticas personales, que eran opiniones. A mí eso no me tiene, para mí eso no tiene importancia. Yo pienso que si yo quería ser como lo que yo quería ser era un escritor revolucionario y un escritor crítico, mis opiniones privadas y las opiniones que yo pudiera tener con mis amigos tenían que tener el mismo peso moral que las opiniones que yo debía tener en público, porque no podía ser posible que se mantuviera esa duplicidad, que en lo público yo me manifestase como un militante indiscutible de la revolución y en lo privado me manifestase como un desafecto vulgar, como un contrarrevolucionario objetivo. Porque el error de muchos escritores es creer que, no de todos, afortunadamente, porque hay excepciones honrosas que afortunadamente han llevado adelante la posición moral de nuestros escritores, pero sí de muchos, y yo diría que de la mayoría de nuestros escritores y de nuestros artistas. Y no había ningún derecho a que esta fuese nuestra posición. No había ningún derecho a esta dicotomía, a que por un lado pensásemos de una forma en nuestra vida privada. Fíjate tú, esto es una encerrona. Ahí están todos los escritores del momento y el tipo está salpicando. Eso es un acto también de chivatonería suprema. El tipo con la gestualidad de Fidel, con el dedito levantado, porque además este tipo es un genio. Este tipo primero era tronco de escritor, después fue profesor universitario. El tipo además hablaba francés, inglés, alemán, ruso, italiano, griego. Estamos hablando de un crack. Pero fíjate tú cómo logran corromper el alma de un tipo tan inteligente, ponerlo a chivatear en vivo y en directo, y por supuesto que eso se mezcla con la parte de la parodia, y hay muchos intelectuales que, como también fueron unos cobardes, quieren levantar esa bandera porque para tener a Alberto Padilla como el tipo que ridiculizó al régimen. No, lo ridiculizó, pero también traicionó, pero también chivateó, también se rompió, también se alcoholizó y también se murió triste por por todo esto. ¿Ok? Vamos a estar aquí. Ahora empieza, espérate, que esto está empezando, esto debería ser estudiado en el mundo entero. Unos desafectos, como era yo, verdaderamente venenoso y agresivo y acre contra la revolución, y por el otro, en lo internacional, queriendo proyectar la imagen de un escritor inconforme y de un escritor inquieto. A mí me gustaría encontrar un montón de palabras agresivas que pudieran definir perfectamente mi conducta. A mí me gustaría poder agradecer infinitamente las veces que muchísimos de mis amigos revolucionarios se me acercaron previniendo de que mis actitudes eran actitudes muy negativas y actitudes que dañaban a la revolución. Y yo realmente no perdonaré nunca el que los desoyese. Yo nunca lo perdonaré. Pero esos fueron mis errores. Esos fueron los errores de que yo he hablado durante este mes en la seguridad del Estado. Yo he criticado cada una de las iniciativas de nuestra revolución. Es más, yo he hecho una especie de estilo de la agresividad. Yo me siento avergonzado y tenía necesidad de hablar con mis amigos, porque yo no creía que bastara el que yo escribiese una carta al gobierno revolucionario arrepintiéndome y de que esa carta fuese aceptada y de que la revolución tuviera la generosidad de permitirme hablar con ustedes. Eso me... Detallito. Hoy, en 2025, nos damos cuenta que todas las críticas que hacía Padilla y que han hecho todos los opositores y todos los escritores y todos los artistas y todo el mundo tenía razón.
todas las críticas, todo lo que decían, esto va a fracasar, esto es una mierda, esto no conduce a nada. La zafra de los 10 millones es una basofia, una idea estúpida de un viejo loco. El quitarle las propiedades a todos los cubanos decentes está mal. El robarle las propiedades está mal. El no permitirle a la gente que produzca con libertad está mal. El apagar la libertad de expresión, el quitar la libertad de prensa, el centralizarlo todo en un partido, el desarrollar toda esta parafernalia de miedo, de represión está mal. Estos planes económicos de basarnos en la Unión Soviética y no en la productividad de los cubanos está mal. Esto de meter en Cuba misiles nucleares poniendo en peligro a Cuba frente a los Estados Unidos está mal. Entonces, Padilla tuvo razón, tenía razón. Y hoy estamos viendo la prueba. Sin embargo, por tener razón, mira cómo lo derritieron. A él y a miles de cubanos. Gente buena, cubanos preparados. Mientras este hombre estaba diciendo esto en Luniac, en su casa del Vedado estaba enterrada en vida Dulce María Loinás. Los plantados estaban dentro de las cárceles cubanas pasando por de todo. Después de esto comenzó el quinquenio gris en Cuba, que fue un periodo de represión, cacería de brujas, vigilancia contra escritores, artistas, intelectuales. Antes de este hombre había ocurrido la UMAP, donde un montón de muchachos dentro de los campos de concentración con cientos de vidas perdidas. Para que tú analices el contexto, la realidad de Cuba. Y coronando eso, este testimonio de un ser humano genial, traicionándose a él, a su esposa y a su gremio de escritores. Brutal. Seguimos. Suficiente para que una rectificación, para que un hombre realmente apoye su rectificación moral delante de su país y de sus compañeros, es necesario que ese hombre sea capaz de decirlo espontáneamente a esos compañeros de que está dispuesto a esa rectificación y decirlo justamente a un sector al que yo quiero referirme un poco más adelante, pero que tiene ciertas características y ciertas peculiaridades que son para la revolución de suma importancia. Yo, compañeros, como he dicho antes, he cometido errores imperdonables. Yo he difamado e injuriado constantemente a la revolución, con cubanos y con extranjeros. Yo he llegado sumamente lejos en mis errores y en mis actividades contrarrevolucionarias. No se le puede andar con rodeos a las palabras. Yo cuando fui a seguridad, sobre todo, tenía la tendencia a tenerle miedo a esa palabra, como si esa palabra no tuviese una carga muy clara y un valor muy específico, ¿no? Es decir, contrarrevolucionario es el hombre que actúa contra la revolución y que la daña. Y yo actuaba, yo dañaba la revolución. A mí me preocupaba mucho más mi importancia intelectual y literaria que la importancia de la revolución. En términos contrarrevolución, la carga que le ponen, la carga peyorativa de miedo, de espanto, si tú eres contrarrevolucionario, eso tiene una carga porque es contra la revolución y tú no sabes bien de qué se trata, pero es algo que te da mucho miedo, porque como él dice, la revolución es más grande que nosotros. No, mentira. Ningún proceso de mierda ideológico es más grande que ningún ser humano. Cualquier cosa que no contemple a todos los seres humanos en su diversidad, en su pluralidad, en su riqueza de ideas, de valores, de ideologías, de religiones, de todo. Lo que no contemple eso no vale un carajo. De hecho, fíjate tú, que por eso le digo a los estudiantes que no dejen el miedo a la palabra contrarrevolución. Al final la revolución se ha comido, se ha tragado a ustedes, a sus padres, al país, a la historia de Cuba, a nuestras tradiciones. Hoy un niño cubano no sabe ni qué coño es unos casquitos de guayaba con queso de crema. Eso lo destruyó la revolución. Hoy los niños cubanos no saben lo que es, no sé, ya se han olvidado de los dulces caseros, las tradiciones, la Navidad, las jugueterías. Eso se lo ha tragado la revolución. Hoy los padres de ustedes han trabajado toda la vida y no tienen un puto centavo
en el banco y sus abuelos están enfermos, tristes, deprimidos, angustiados, en un país lleno de basura, guasaza, mosquitos, enfermedades, sin hospitales. Y todo porque la supuesta revolución te iba a robar la vida, el 90% del salario, la energía, la juventud, para garantizarte un país donde iba a llover café en el campo y todo iba a ser lindo y unas 3 vacas por persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final 2025, los únicos que han engordado y que se han enriquecido a costa de la revolución es la cúpula con sus mansiones y sus hijos en Europa, y tú devorado por la revolución. Sin internet prácticamente ahora, sin conexión con el mundo, dependiendo del extranjero, del capitalismo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener miedo? Es un orgullo y un privilegio decir con todas las letras: yo soy extremadamente contrarrevolucionario. Y que pase lo que tenga que pasar. A mí no me puedes poner en la misma categoría humana que el imbécil de talento, que Raúl Castro, que Fidel Castro, que Ramiro Valdés, que Machado Ventura, que Humberto López, que el gollejo este de Confilo, que el necio. Si tú me pones en la misma categoría humana que todos esos esperpentos, usted se está burlando de mí como ser humano, como persona, como especie, como alma, como espíritu. No me puedes poner en la misma categoría de todas esas personas inmundas. Así que orgullosamente contrarrevolucionario. Porque además, Padilla tenía razón. 2025 es la prueba suprema de cómo un país se ha perdido a sí mismo y ha perdido su alma y su esencia gracias a esa revolución. Y debo decirlo así. En el año 1966, cuando yo regresé de Europa en Cuba, yo puedo calificar ese regreso como la marca de mi resentimiento. Lo primero que yo hice al regresar a Cuba, meses después, fue aprovechar la coyuntura que me ofreció el suplemento literario El Caimán Barbudo, con motivo de la publicación de la novela de Lisandro Otero, Pasión de Urbino, para arremeter así despiadada e injustamente contra un amigo de años, contra un amigo verdadero, un amigo que a mi regreso de Europa me dio su casa de la playa para que viviera un mes, en los 2 meses de descanso que yo tenía con mi ministerio en Europa. Lo primero que yo hice fue atacar a Lisandro. Le dije horrores a Lisandro Otero. ¿Y a quién defendí yo? Tú te fijas cómo esta gente se metían en el alma de las personas. Lisandro Otero, un comunistón de esto, aprovechado toda la vida, lameculo. Después lo pusieron en México como agregado cultural. Tú sabes, un oportunista. Si tú tienes conflicto con otro escritor, que tú tienes que estar, que él sí era contrarrevolucionario y me ayudó y me prestó su casa en la playa y no sé qué más. ¿Qué hace un régimen metido en eso? En ese brete, en ese chisme, en esa cosa minúscula. Las broncas entre escritores es una cosa normal en todas las épocas. Siempre los escritores en pugna se tiran. ¿Qué hace el régimen metido en el medio? Y que si me prestó una casita en la playa. ¿Viste hasta qué punto te rebajan como ser humano estos cabrones? Seguimos. Yo defendía a Guillermo Cabrera Infante. ¿Y quién era Guillermo Cabrera Infante, que todos nosotros conocemos? ¿Quién era y quién había sido siempre Guillermo Cabrera Infante? Guillermo Cabrera Infante había sido siempre un resentido, no ya de la revolución, un resentido social por excelencia, un hombre de extracción humildísima, un hombre pobre, un hombre que no sé por qué razones se amargó desde su adolescencia, y un hombre que... Señores, aquí estamos viendo ya, empieza la chivatonería extrema. Guillermo Cabrera Infante, otro genio de la literatura, premio Cervantes. El Cervantes es el premio Nobel en español, prácticamente. Es el autor de 3 Tristes Tigres. Y fue muy famoso en su momento y toda su polémica comenzó
porque fíjense ustedes hasta qué punto ha sido terrible este régimen. Cabrera Infante estuvo involucrado en un audiovisual llamado PM, que mostraba en estos primeros años de la revolución que lo que Fidel quería que tú vieras de la revolución era la épica, los milicianos, el sacrificio, la fuerza, la entereza, todo el mundo pionero por el comunismo, el hombre nuevo, etcétera. Y este audiovisual en el que estuvo involucrado Cabrera Infante mostraba La Habana nocturna, baile, rumba, alegría, fiesta, y eso era como un atentado contra la moral de esa nueva sociedad que estaba sacrificándose, alfabetizando en las montañas con las botas llenas de fango, Fidel para lo que sea, y que viniera este escritor sucho de mierda a ponerte a la gente bailando en un país que lo que se está es sacrificando, contrarrevolucionario, escoria, un tipo que quiere minimizar el espíritu heroico de la revolución, para que tú te des cuenta. Por eso yo quiero poner todo esto sobre el tapete de nuevo, porque nosotros tenemos la memoria histórica corta, porque muchos jóvenes no saben nada de esto. De hecho, hay muchos jóvenes que no saben, y eso da tristeza, ni siquiera quién fue Guillermo Cabrera Infante. Otro genio total, que a diferencia de Padilla y a diferencia de tantos traidores que hemos tenido, porque esa es la desgracia también de Cuba, que las mentes más inteligentes, más creativas, los intelectuales, muchos se prestaron para el adoctrinamiento, para la mentira, para el silencio, para la no denuncia. Y Cabrera Infante, que en un primer momento creyó en la revolución, como tanta gente en el inicio, después dijo no y se mantuvo firme en su postura. Seguimos. Fue desde el principio un enemigo irreconciliable de la revolución, y yo no era ajeno a esas características de Guillermo Cabrera Infante. Y lo primero que yo hice fue defender a Guillermito, que es un agente declarado, un enemigo declarado de la revolución, un agente de la CIA, defenderlo contra Lisandro Otero. Defenderlo, ¿por qué? Defenderlo en nombre de valores artísticos. ¿Y qué valores artísticos excelentes y extraordinarios puede aportar la novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres? ¿Qué valores excepcionales, qué contribuciones excepcionales a la literatura? No, mira. Si usted quiere conocer el alma de Cuba, usted tiene que leerse Tres Tristes Tigres. Tres Tristes Tigres es una mezcla de novela con canción de rap, con poema, con un estilo de lo mismo. Hay partes que son en el lenguaje de la calle del momento, La Habana nocturna, el espíritu de La Habana, cómo se movía La Habana, qué ocurría, el ambiente bohemio, los diferentes escenarios que podías encontrarte, cómo era Cuba de verdad, no la Cuba de la propaganda castrista, la Cuba de verdad. Es una novela descomunal. Si usted algún día quiere reconectar con lo que fue Cuba y con el alma de Cuba y con ese espíritu alegre, te vas a encontrar hasta reparto dentro de esa novela. Usted pone a leer la novela y ya está. Lo que hoy es el reparto, claro, con más altura, te lo vas a encontrar ahí y tú vas a entender de dónde sale la cubanía, lo que somos nosotros. Les recomiendo esa novela, Tres Tristes Tigres, brutal. De aportar ese libro, que mereciese que yo aprovechase esa ocasión que me brindaba el Caimán Barbudo para atacar a un amigo entrañable, yo que no era un crítico profesional, porque no era mi obligación el establecer diferencias específicas entre lo político y lo literario. Yo que no era un crítico profesional, lo primero que hago es arremeter contra Lisandro Otero injustamente. A ver, señores, para que ustedes entiendan qué está pasando aquí, ¿por qué Padilla está hablando de Cabrera Infante y de Lisandro Otero? El problema es que Cabrera Infante envía este premio, su novela Tres Tristes Tigres, clásico de la literatura cubana, y Lisandro Otero, el chivatiente, manda una novela que se llamaba Pasión de Urbino, una cosa esa chea. Y por supuesto que Cabrera Infante barrió a Lisandro Otero, pero lo barrió, pero por mucho. ¡Wow! Y entonces aquí está Padilla hablando de Lisandro Otero y en contra de Cabrera Infante, que fue el que ganó el premio. Lisandro jamás me viró las espaldas. Lisandro quería llevarme a la revista Cuba. Pero yo debo ser sincero con mis amigos, yo
aproveché esa ocasión para molestar a Lisandro, porque estaba molesto con Lisandro. Pero es que la molestia con Lisandro se convertía esto en un problema político y esta actitud tenía consecuencias políticas que iban a dañar directamente a la revolución. Porque en esa pequeña nota venenosa que yo escribí para el Caimán Barbudo, yo atacaba nada menos que a 3 organismos de la revolución. Yo atacaba, por ejemplo, a mi organización, la Unión Nacional de Escritores y Artistas. Yo decía que la Unión de Escritores y Artistas era un cascarón de figurones. Yo atacaba al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber prescindido de los servicios de un contrarrevolucionario, como era Guillermo Cabrera Infante, que había estado 3 años en Bruselas y que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución. Que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución, como se ha demostrado claramente, como él mismo se ha esforzado en declararlo. Yo ataqué incluso despiadadamente al compañero de seguridad que informó contra las actividades de Guillermo Cabrera Infante, diciendo que, hablando del estilo literario, como si el estilo literario tuviera algo que ver con la verdad, o como si la verdad no fuera más importante que el espíritu literario. Estas cosas que ustedes me oyen ahora, ustedes pensarían que debí pensarlas antes. Sí, es cierto que yo debí pensarlas antes. Pero la vida, sí, el hombre comete sus errores, yo he cometido sus errores. Señores, esto además, mira, para que tú te des cuenta también del espíritu prostituto de Fidel Castro. Esto es un copia y pega de una cosa que hizo Stalin en Rusia, que fue los procesos de Moscú, donde fue lo mismo, un grupo de trotskistas intelectuales inculpándose, echando para adelante a sus familias, a sus compañeros, a todo el mundo, y que aquello terminó en fusilamiento. Esto es un copia y pega, versión tropical, de ese proceso llevado a cabo por Joseph Stalin. Y aquí es donde tú ves que Fidel Castro, la seguridad del Estado, estaban aprendiendo directamente de la KGB, del Stasi, y replicando lo mismo. Pero te das cuenta que eran una colonia platanera, hasta en términos de represión y abusos. Incluso aquí dice Padilla, yo critiqué 3 organismos. La UNIAC. La UNIAC, hoy en 2025, podemos decir que el UNIAC no solo ha sido un nido de tiburones, ha sido un nido de cobardes. Yo estuve muchas veces en la UNIAC y di el berro muchas veces dentro de la UNIAC. Y muchas veces me apagaban los micrófonos en la misma sala Rubén Martínez Villena en medio de una lectura de poesía porque calentaba aquello. Y en la sala Hurón Azul, que me encontraba a todos estos escritores, muchos de los escritores que están ahí ya me los encontraba de viejos, tristes, apachurrados, deprimidos. Se daban 3 tragos y empezaban a hablarte de todo esto y lloraban, pero se asustaban, pero terminaban borrachos y lo que pudo ser y no fue, y el amor-odio con el síndrome de Estocolmo. Hay que ver lo deprimente que eran esos escritores después de 3 tragos en ese Hurón Azul y en ese UNIAC. Pero después te dice el MINREX. Bueno, hemos visto que el MINREX es otro brazo más mentiroso, represor, con todas las declaraciones de todos estos comunyangas, otra cosa que no sirve. Y después habla del MININ. El MININ y la seguridad del Estado es de las cosas más bochornosas que tiene Cuba. Da vergüenza ponerse un uniforme hoy y prestarse para la vigilancia, el perseguir estudiantes, el perseguir periodistas, el perseguir escritores. Un trabajo de miseria. Así que Padilla tenía razón. Mire, seguimos. Que son imperdonables. Yo sé, por ejemplo, que esta intervención de esta noche es una generosidad de la revolución, que yo esta intervención no me la merecía, que yo no me merecía el estar libre. Lo creo sinceramente, lo creo por encima de esa laraca internacional que aprecio en el orden personal, porque creo que son compañeros que viven otras experiencias y otros mundos, que tienen una visión completamente diferente de la situación cubana. Mira, para que tú veas hasta qué punto, por eso este hombre se murió triste, alcohólico y deprimido. Hasta qué punto te convierte en malagradecido y en ingrato
ese sistema. Cuando él está hablando de la alaraca internacional, es porque mientras él estuvo preso, muchos intelectuales internacionales hablaron y gritaron y dijeron qué está pasando con Padilla, por qué, y te puedo mencionar algunos nombres: Julio Cortázar, Simón de Beauvoir, Carlos Fuentes, Juan Gautisolo, Octavio Paz, Juan Rulfo, Pau Sartre, incluso el después premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre otros. Y él, a todas estas personalidades que se preocuparon por él está diciendo alaraca, gritería, chisme, para que tú veas que te convierten en malagradecido, compadre. Qué cosa más fea. Seguimos. Forma o en todas las formas, porque yo he querido identificar determinada situación cubana con determinada situación internacional de determinadas etapas del socialismo que han sido superados en esos países socialistas, tratando de identificar situaciones históricas con esta situación histórica que nada tiene que ver con aquella. Y estos compañeros que me han apoyado, que se han solidarizado conmigo internacionalmente, desconocen a fondo mi vida de los últimos años. Desconocen. Mire. Estos tipos, Pau Sartre, Mario Vargas Llosa, Simón de Beauvoir, Octavio Paz, Juan Rulfo, que saben ellos de mi vida, que ya se están metiendo. ¿Tú sabes quién estuvo en talla ahí? García Márquez. García Márquez dijo: yo no sé si el encarcelamiento de Padilla dañó a la revolución, pero el mea culpa de Padilla sí dañó a la revolución de verdad, porque todo el mundo se dio cuenta que esto es algo deprimente, esto es algo detestable, esto es algo que tú dices, Dios mío, cualquier persona medianamente inteligente escucha a este hombre diciendo todo eso y dice: ese hombre acaba de salir de las entrañas de un monstruo podrido. De hecho, te voy a dar una curiosidad y una anécdota. Debido a todo este tema con Padilla, es que empezó el rifirrafe entre García Márquez y Vargas Llosa, porque Vargas Llosa estaba redactando la carta y sumando escritores que condenaban el arresto de Padilla. Y como García Márquez y Vargas Llosa eran amigos, Vargas Llosa dijo: pongan a García Márquez ahí, el seguro es estar a favor de la liberación de Padilla. Y García Márquez, que tú sabes que él, mucho talento, Dios en cuestiones de talento, pero el sobaco izquierdo de Fidel Castro era la casa de García Márquez. Dijo: no, quítenme de ahí, que está loco. No. Y ahí empezó el rifirrafe entre Vargas Llosa y García Márquez. Para que tú veas cómo son las tallas. Seguimos. De ellos, el hecho de que yo hubiera tenido esas actividades, de que yo hubiese asumido esas actitudes, de que yo hubiese llevado a cabo y asumido tales posiciones, es una actitud natural de los escritores en el mundo capitalista, que yo espero que estos compañeros, al darse cuenta de la generosidad de la revolución, al verme aquí pudiendo hablar libremente con ustedes, porque si estas no fueran mis ideas, lo primero que debería exigírseme a mí sería la valentía en este momento de decir cuáles deberían ser realmente mis ideas, aunque mañana tuviera que regresar a la cárcel. Y si quiere decir que no las digo, quiere decir que no las siento. Y si no las siento, quiere decir que esos compañeros que se han solidarizado deberían rectificar y deberían admitir que la revolución cubana es superior al hombre con que se han solidarizado, y que la revolución cubana es justa, y que la revolución cubana ha tenido en cuenta todos los hechos, y que la revolución cubana me ha dado la oportunidad a mí, no de ir a los tribunales revolucionarios por una serie de circunstancias que yo voy a enumerar, sino de venir a hablar con ustedes y de vivir mi vida de siempre, después de un mes de experiencia ejemplar. Yo decía que de mi regreso de Europa, toda mi vida estuvo marcada por el resentimiento. Yo decía que si esa notica que yo escribí al principio era venenosa, la que escribí después superaba en veneno a esa otra pequeñita. Me refiero a la respuesta que yo di a la que los compañeros de Caimán Barbudos dieron a la pequeña que en inicio hice. Es decir, una especie de alegato contra la política de la revolución. Aquel alegato era de una petulancia. Aquel alegato expresaba unos alardes teóricos que yo he padecido siempre, lamentablemente, de lo que yo realmente
me siento sumamente avergonzado. Porque además, ¿qué méritos revolucionarios, compañeros, tenía yo en una revolución sumamente joven, en donde el mérito revolucionario debe primar, debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración? En una revolución hecha a 90 millas del imperialismo, este lugar común que a fuerza de reiteraciones nunca podrá perder su verosimilitud. ¿Qué valor puede tener un hombre si no precisamente el haber tenido el sentido histórico de haber asumido una posición, y yo edad tenía para asumirla, en el momento en que otros valerosos, realmente revolucionarios, la asumieron frente a la tiranía de Batista? ¿Cuáles eran mis méritos para poderme convertir, como quería yo, en ese fiscal increíble, como me había calificado acertadamente la revista Verde Olivo? Tú te fijas cómo la idea es sembrarte un miedo dentro. Porque cómo yo no me voy a sumar a este grandioso proceso de la gente que luchó contra Batista. Y hoy sabemos que el 90% de la gente que luchó contra Batista no tenía nada que ver con el comunismo. De hecho, rechazaba, repudiaba, odiaba el comunismo. De hecho, el 90% de las personas que lucharon contra Batista, Fidel después los hizo exiliarse, los persiguió, los machacó, los metió presos, acabó con ellos. Acuérdate también que mientras este hombre está hablando, está toda esta historia de empezar a mandar gente para Angola, donde murieron miles de jóvenes que enriquecieron a Fidel y a Raúl Castro. En ese tiempo, Fidel Castro también estaba llenando el continente de guerrillas. Guerrillas que después se convirtieron en la columna vertebral del narcotráfico. En ese tiempo, Fidel Castro estaba entrenando terroristas de todas partes del mundo. En ese tiempo, Fidel Castro estaba exprimiendo a Cuba, pero ya había saqueado a Cuba entera, ¿verdad? Pero te das cuenta que la idea es meterte ese miedo, que tú no sepas ese miedo de dónde sale, por qué. Es un miedo abstracto, totalitario, que te llena, que te inunda, que te desborda y que te paraliza la capacidad de análisis. Hay que leerse, señores, el discurso, palabras a los intelectuales de Fidel Castro, a los escritores, que también les dice, incluso Fidel Castro, en un momento en el discurso, que les dice: agradezcan que la revolución a ustedes, escritores, les está dando cocotazos y los está llevando a la una mula y a la de palo. Porque ustedes no entienden lo que nosotros sabemos y proyectamos, y dentro de 20 años, este país posiblemente no existe el dinero. Va a ser una sociedad perfecta, luminosa, hermosa, de trabajadores, obreros, hombres nuevos, todo el mundo sonriente. Y ustedes, si nosotros no los ayudamos a entender eso, se van a bochornar y se van a sentir mal y deprimidos durante toda su vida porque no se sumaron a esta cosa grande que viene. Nosotros sí estamos adelantados en el tiempo, 20, 30 años, y podemos ver el futuro. Ustedes no. Si no los ayudamos a ver ese futuro, estamos condenándolos a que se arrepientan el día de mañana. Los estamos ayudando. Quizás hoy nos ven un poco rudos, pero los estamos ayudando a entender la grandeza que viene para Cuba. Fíjate hasta qué punto esta gente eran locos. Locos, pero locos completos. Psicópatas locos. Vamos a ir con Padilla. Revolucionario, para convertirme precisamente en el hombre que debía ser el crítico de la revolución, el único escritor con mentalidad política que podía oponerse al proceso revolucionario e imponer sus ideas. Ninguno. Yo no tenía esos méritos revolucionarios. Tampoco tenía la verdad, que podría ser un mérito en sí mismo, porque como ya he visto era injusto y prefería a un enemigo a un amigo, prefería el resentimiento a una valoración inteligente y sensata de los hechos. No tenía ninguna razón y sin embargo lo hice. Yo, que debía haber estado agradecido de una revolución que me permitió viajar, que me permitió dirigir una de sus empresas, que me permitió representar a uno de sus ministerios en distintos países europeos, yo,
defendiendo a un contrarrevolucionario, a un enemigo declarado de la revolución, como era Guillermo Cabrera Infante, contra un compañero leal, contra un compañero que siempre me había dado muestras de cariño, de afecto, con quien siempre tuve mucha identificación, largas correspondencias, como era Lisandro Otero. Pero es que yo quería sobresalir, hay que juzgar las cosas como son. Yo hice muy mal mi papel, no, tengo que empezar por decir eso. Yo quería sobresalir. Yo quería demostrar que el único así, escritor valiente, entre comillas, era Heberto Padilla, y el escritor agredido, entre comillas, revolucionario, era Guillermo Cabrera Infante. Y que el resto eran una serie de remisos y un montón de funcionarios acobardados. Y que la unión de escritores no valía para nada, porque esa unión de escritores no asumía mi misma posición. Ese fue mi inicio, esa fue mi más clara actividad enemiga, mi más específica actividad para dañar a la revolución. Asumir alardes teóricos de un hombre que no tenía mérito revolucionario alguno para asumirlo. Defender a un traidor frente a un compañero que ha dado pruebas cabales de su lealtad, de su inteligencia creadora al servicio de la revolución. A mí me gustaría que Guillermo Cabrera Infante no fuera un contrarrevolucionario, y me gustaría que su talento estuviera al servicio de la revolución. Pero como decía Martí, la inteligencia no es lo mejor del hombre. Y si algo yo he aprendido entre los compañeros de seguridad del Estado, es que me han pedido que no hable de ellos, porque no es el tema el hablar de ellos, sino el hablar de mí. Yo he aprendido en la humildad de estos compañeros, en la sencillez, en la sensibilidad, en el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria. La diferencia que hay. Señores, están viendo aquí el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Ustedes están viendo la humildad, la sencillez de esos compañeros de la seguridad del Estado. Amaba al gran hermano por sobre todas las cosas. Ese es el resultado de una tortura de interrogatorios brutal. Seguimos. Entre un hombre que quiere servir a la revolución y un hombre preso por los efectos de su carácter y de sus vanidades. Y además, lo que es peor, yo llevé esas posiciones a un terreno a donde yo nunca debí llevar esas posiciones. A un terreno en que esas posiciones no caben, al terreno de la poesía. Yo he pensado mucho en esto, he reflexionado mucho seriamente en lo que me llevó a llevar estas posiciones a la poesía. Estas posiciones no habían sido nunca asumidas, tomadas, expuestas en la poesía cubana. La poesía cubana de la revolución, del comienzo de la revolución, la misma que yo en etapas breves que la propia revolución me ha reconocido en mis conversaciones con seguridad, era una poesía de entusiasmo revolucionario, una poesía ejemplar, una poesía como corresponde al proceso joven de nuestra revolución. Y yo inauguré, y esto es una triste prioridad, yo inauguré el resentimiento, la amargura, el pesimismo, elementos todos que no son más que sinónimos de contrarrevolución en la literatura. Ustedes saben que yo... ¿Estás oyendo? Yo inauguré la amargura, el pesimismo, elementos que son contrarrevolucionarios. Acuérdate que antes de Padilla ya Pablo Milanés había pasado por Lumá. Y acuérdate que Silvio Rodríguez también ya lo habían molido, ya lo habían montado en el barquito aquel que él dio una vuelta para ver si él aclaraba las ideas
¿Te acuerdas, Silvio Rodríguez? Unos dicen que aquí, unos dicen que allá, yo solo quiero cantar, buenas noches amigos y enemigos. Para que tú veas, era una cacería de brujas contra todo el mundo. O sea, en tiempos convulsos de represión, al mismo tiempo Fidel robando casas, robando obras de arte, cuentas bancarias extranjeros, atacando intelectuales, metiendo chamacos en Lumá, mandando gente en Angola, preparando una guerrilla en Latinoamérica, montando misiles nucleares y diciéndole a Khrushchev: vamos a desbaratar el Yuma y vamos a desbaratar el mundo y guerra termonuclear, y no sé, para que tú te des cuenta de la locura de lo que se estaba viviendo, hasta el punto, cojones, de decirle a un artista: el derrotismo, el pesimismo es contrarrevolucionario. Si el arte se encarga de mostrar lo duro, lo difícil, la angustia, el arte es una cosa que tú no puedes encerrar. No, hay que hacer arte comunista, hay que hacer arte con fuerza, hay que hacer realismo socialista, obreros con los puños levantados y cantando con esperanza. Eso definitivamente ha matado hasta la cultura cubana, a tal punto que se ha ido al otro extremo. Cuando tú te pones a analizar hacer, ya que no puedes hacer un arte real porque todo tiene que ser tú te tiras para el otro extremo: la chavaganería, la chanclera, la otegosa, la vulgaridad, no me importa nada, porque a eso te lleva esta política cultural del tirano. Tiene que ser, vive el socialismo. Tú te vas para el otro extremo radical completo ya de la locuchudancia humana. Y bueno, por eso estamos viendo hoy que lo que se identifica como cultura cubana es grosería, es vulgaridad, no me importa nada. O sea, para que tú veas hasta cierto punto como eso ha moldeado también hasta la psicología del cubano. ¿Entiendes? Porque la contraparte es ser un comunista radical, esperanzado, y como la gente no quiere ser comunista, pero tampoco tiene un término medio de encontrar su propia voz, se tira para lo contrario, que es la lupuchudancia, bajichupa, cancañales cuarteados, el barrio, la chaveta, si te meto, y yo, ¿viste? Para que tú veas la ingeniería demoníaca de estos cabrones. Y ojito, la seguridad sabe eso. La seguridad te quiere a ti o comunista de esto, chivatón que vendiste tu alma, o lupuchudo de barrio tirado en una esquina con la autoestima baja y por eso tiene que hacerte de la jevita, el dinero, el que tiene no sé qué cosa, y sin moral y sin principio. Así te quiere la seguridad del Estado, porque son dos seres humanos muy manipulables en los extremos contrarios de la balanza. Ya lo decía el Kybalión, los opuestos es lo mismo en diferentes grados de vibración. Seguimos. Me estoy refiriendo a Fuera del Juego, que ustedes me han oído defenderlo mucho. Pero es que hay que pensar profundamente las cosas. Pensemos sinceramente en Fuera del Juego. Ustedes piensan, si ustedes leen ese libro, en realidad que es un libro revolucionario. Yo he pensado, he repensado muchas veces. He tenido muchos días para pensar en eso, en esos poemas, desde el primero hasta el último. ¿Qué es lo que marca ese libro? ¿Qué es lo que le da la característica esencial a ese libro? Lo que le da la característica esencial a ese libro es, bajo la apariencia de un desgarramiento por los problemas de la historia, lo cual no es más que una forma del colonialismo ese de que ha hablado Fidel en sus últimos discursos, una forma de importar estados de ánimo ajenos, experiencias históricas ajenas, a un momento de la revolución que no tiene de la historia ese desencanto, sino todo lo contrario, un momento de la historia en que se puede tocar el ímpetu de todas las realizaciones y de todos los... Para. Eso está tan fuerte. ¿Viste cómo él dice? No, porque lo que decía Fidel, que nosotros los cubanos importamos estados de ánimo. Fíjate cómo era el dimensionismo ideológico, que no solo es que venga de Cuba un relojito americano y te vean con un relojito americano, un pullover de Bruce Lee, escuchando una canción de los Beatles. Si tú de momento tenías dudas de la revolución, si tú te sentías pesimista, eso lo estabas importando de afuera, del enemigo, del colonialismo, del imperialismo. O sea que tu estado de ánimo, tu espíritu también podía ser una cosa importada del imperialismo. Fíjate tú hasta qué punto te fragmentaban el alma estos cabrones.
Tú tenías que tener esperanza en los milicianos, en los proyectos de Fidel, en la economía planificada, en la empresa estatal socialista. Tú tenías que tener fe en toda esa mierda que hoy estamos viendo que es el fracaso total y absoluto de un país completo, de millones de seres humanos. Es el fracaso de millones de personas que lo han pagado con su vida. Pero en su momento, el imbécil de Fidel Castro te decía que si tú no creías en la revolución era una cosa importada del enemigo y por lo tanto eras una escoria. Señores, esto es 1000 veces peor que el fascismo. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras aquel sistema te acababa en el momento, Fidel Castro y su régimen es una cosa tan diabólica que dice, no vamos a marcarnos con el mundo, no vamos a destruirlos aquí y ahora, vamos a destruir algunos, pero que más o menos se mantenga oculta la cosa. A los millones de cubanos los vamos a destruir a lo largo de su vida. O sea, toda su vida va a ser un campo de concentración. Toda su vida va a ser escasez y miseria. Toda su vida va a ser miedo y represión y autocensura y chivatonería. Por lo tanto, toda la vida de los cubanos va a ser una prisión en tiempo real, una preocupación en tiempo real, un estilo de supervivencia en tiempo real, donde van a chivatear ellos mismos a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, se van a sentir mal con ellos mismos y le vamos a inocular ese virus dentro del alma y van a colaborar con nosotros aunque nos odien, pero al mismo tiempo nos van a amar. Y por eso la idea es convertir el país en una granja laboratorio donde tenemos toda la vida para destruirlos emocionalmente, psicológicamente, y de vez en cuando fusílame a alguno, mata a alguno, pero vamos a ver cómo mantenemos la represión controlada y jugando con la opinión internacional para que tú te des cuenta de cuán diabólico es eso. Eso es peor que estas dictaduras que te cogen, te desaparecen y provocan escándalo internacional en tiempo récord y la gente protesta. No. La cubana es una cosa científica diseñada para hacerte polvo en vida durante toda tu vida. Seguimos. De desarrollo y de entusiasmo que puede tener una revolución. Pero yo no, yo empecé mi libro como hubiera podido empezar un filósofo viejísimo y enfermo del hígado, con un poema que se llama En tiempos difíciles. Y por ahí sí, una serie de poemas. Ese libro está lleno de... Para ahí un momentico, perdón. Acaba de mencionar su poema En tiempos difíciles. Él está rechazando su poema y la revolución. Y yo te voy a mostrar el poema para que tú te des cuenta de que lo que él dice en ese poema es lo que está pasando con tu vida hoy en 2025 y lo que ha pasado con la vida de tu abuelo y con la vida de tu padre y lo que va a pasar con la vida de tu hijo si sigue aquella mierda en Cuba. Dice el poema En tiempos difíciles. A aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Le pidieron las manos, porque para una época difícil nada hay mejor que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos, que alguna vez tuvieron lágrimas, para que contemplara el lado claro, especialmente el lado claro de la vida, porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron sus labios resecos y cuarteados para afirmar, para erigir con cada afirmación un sueño, el alto sueño. Le pidieron las piernas, duras y nudosas, sus viejas piernas andariegas, porque en tiempos difíciles hay algo mejor que un par de piernas para la construcción de una trinchera. Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño con su árbol obediente. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que eso era estrictamente necesario. Y nos explicaron después que toda esta donación resultaría inútil sin entregar la lengua, porque en tiempos difíciles nada es tan útil para atajar el odio o la mentira. Y finalmente le rogaron que por favor echase a andar
porque en tiempos difíciles esta es, sin duda, la prueba definitiva. Cojones, ¿viste? Le pidieron los brazos, las manos, la lengua, los ojos, el corazón, le pidieron su tiempo, su realidad, su casa, su bosque, le pidieron todo, se lo quitaron todo, sin piernas, sin nadie. Después le dijeron, ahora camina. Esa es la prueba definitiva. Camina, esa es la vida del cubano, seres. Sin vida, sin casa, sin salario, sin termoeléctrica, sin agua potable, sin gas, sin nada, con las ciudades destruidas, sin hospitales, sin medicina, sin nada, pero la revolución avanza y eso les duele. Ese es el poema de Padilla. Se lo quitaron todo, la vida, el futuro, la esperanza, la religión, de todo, tu hijo preso por decir patria y vida, y después le dicen, ahora dale, que resistiremos creativamente. Después que te hemos quitado absolutamente todo. Ese es el poema de Padilla. Y los tiempos difíciles han sido todos los tiempos de la revolución. Viste que Padilla tenía razón. Y viste que esa ha sido tu vida. Y sin embargo, este hombre lo derritieron hasta que finalmente murió. Alcohólico, triste y odiándose a sí mismo. Precisamente por eso yo te muestro todo esto, y sobre todo esto es para los estudiantes. Mira cómo se mueren las personas que se traicionan. Mira cómo se está muriendo tu abuelo, coño, vamos a hablar claro. Mira cómo se están muriendo los viejos, la gente más triste, más apagada, más gris de Cuba, porque el autotraicionarse es durísimo. Y el además sentirte traicionado, y el además haber creído en algo y después no fue así, es una tristeza brutal. Por eso te digo, no te traiciones a ti mismo. Es duro. En su momento uno le tiene miedo a la seguridad, a la presión, a esta onda del contrarrevolucionario, y tú estás atentando contra la revolución y contra tu tiempo, y entonces el proceso histórico y el mojón fosforescente platónico de estos cabrones, pero al final te siembran en el pecho la muerte. Que te odies a ti mismo, que te sientas mal, que te sientas que te rebajaron tu condición humana. Por eso vale mucho más enfrentarte, decir la verdad, ser honesto contigo. Eso te va a garantizar una vida feliz. Lo otro te garantiza una muerte como la de este hombre, una muerte como la muerte de Cuba, una muerte como la muerte de los ancianos, en un país donde la tristeza se ve en el aire. Por eso hago esta pincha así, que esto es un videazo de eso, va, pero es para que tú entiendas los resortes psicológicos y espirituales que forman parte del alma del cubano hoy, orquestado por un laboratorio político con todas las herramientas científicas para destruirte. Y esto es principalmente para los estudiantes, para que entiendan cómo los van a romper para siempre. Si dan un paso atrás y si caen en el juego chantajista de la presión, el miedo. Y esto también es para los futuros estudiantes, que a lo mejor los pongan en el noticiero haciendo esto mismo que está haciendo Padilla. Como lo hemos visto con muchos presos del 11J que después salen diciendo que la revolución, que me mandaron un dinero desde afuera, que traicioné, que yo no sabía, que me utilizaron. Ve que es el mismo modus operandi. Pero eso te mata en vida para siempre. ¿Ok? Seguimos. Está lleno de pesimismo. Ese libro está escrito con lecturas. Ese libro no expresa una experiencia de la vida, no interioriza la experiencia cubana. Hay que reconocerlo. Ese libro expresa un desencanto. Y el que lo aprecie, lo único que hace es proyectar su propio desencanto. Y desencanto hay muy antiguo en muchos hombres. Porque la revolución no es un fenómeno que transforme la alegría del hombre y que la reafirme y la haga extraordinaria en 3 días. Para la tristeza hay millones de años de experiencia. Creo que no sé quién lo dijo, tal vez lo repitió Roberto alguna vez, o lo dijo por primera vez, pero para la alegría no hay mucha experiencia en la poesía. Es más fácil llorar que alegrarse y que escribir sobre la esperanza, sobre los sueños y sobre la poesía de la vida. Hay clichés del desencanto y esos clichés yo lo he dominado siempre. Aquí hay muchos amigos míos que yo estoy mirando ahora que lo saben. César Leante lo sabe.
Usted sabe que yo soy un tipo escéptico toda mi vida, que yo siempre me he inspirado en el desencanto, que mi desencanto ha sido el centro de todo mi entusiasmo, valga esa absurda forma de expresión, ¿sí? Es decir, la forma, el motor de mi poesía ha sido el pesimismo, el escepticismo, el desencanto. Y ese libro, Fuera del Juego, está marcado por ese escepticismo y por esa amargura. Que ese escepticismo y esa amargura no entusiasma y no llevan a la revolución. Esos poemas llevan al espíritu derrotista. Y el espíritu derrotista es contrarrevolución. Y yo he tenido muchos días para discutir estos temas, y los compañeros de seguridad no son... No. Ahora mismo todo el arte del mundo es contrarrevolucionario. Porque el arte nace del dolor, de la experiencia, de las cosas duras, del amor, del desamor, del pesimismo, de la tristeza, del vacío existencial. No existiría Leonardo da Vinci, no existiría Shakespeare, no existirían los clásicos, Horacio, no existiría Homero, no existiría nadie, no existiría Rimbaud, Rembrandt, nadie. Miguel Ángel, nada, no existiría nada, porque hay que hacer arte lamiéndole el culo a los tiranos o una cosa sin sustancia. Hay que hacer lo que hace Sandro Castro, Cristáis, en un país que se muere de hambre. Eso es lo que le gusta a los comunistas. Son gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo, lo reconozco, y más joven que yo. Cuadros que yo no sé de dónde han sacado, todavía no sé de dónde, porque muchas veces me acuerdo que le pregunté a un compañero, no quiero ni mencionarlo, un oficial, le dije, ¿de dónde han sacado ustedes estos cuadros? Y yo estaba afuera porque tuvieron la gentileza en muchas ocasiones de llevarme a tomar el sol. Y había un grupo de niños muy pobres, muy simples, muy sencillos, cubanos. Y me dijo, mire chico, de ahí. Y me dio una respuesta simple. Esta es de las partes más presidiarias de Padilla. A menos que yo voto porque el 50% él lo hizo teatralizando, ridiculizando, y el otro 50% con el alma rota de verdad y chivadón de verdad, pero es una mezcla de todo. Y aquí esta es una de las partes más presidiarias cuando él dice, yo me quedé impactado con los cuadros, los segurosos, la inteligencia, qué grandes son, qué genio, un tipo que hablaba 17 idiomas, el catedrático, escritor, y de pronto le pregunté al seguroso, ¿de dónde salen ustedes con esa inteligencia? Y él me señaló unos niños pobres jugando ahí sin zapatos, con los cañales sucios, y dice, de ahí. No estoy diciendo, ustedes salen del fango, de la tierra, de la mierda, ustedes son unas cosas bruticas que vienen aquí a hacer esta pincha, lo que pasa es que tienen calabozos, tanques de guerra, fusiles, y me están amenazando con matarme a mí, a mi esposa, a mi familia. Por supuesto que yo no quiero decir que ustedes son inteligentes. ¿Y de dónde salen ustedes? De ahí, de jugar con las lombrices y con el fango y con los cañales cuarteados. Eso le quedó de película, Dios mío. Seguimos. Un adverbio, ¿verdad? Ahí, chico, de ahí salí yo y de ahí salimos todos. Yo me sentí muy avergonzado y me sentía todos los días avergonzado de aquellas conversaciones sanas que tampoco se podían identificar con las conversaciones enfermizas que eran el tema central de mi vida en los últimos años. Y así yo fui asumiendo actitud, así me fui envenenando, así me fui separando de mis amigos. Si mis amigos antes eran, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, Lisandro Otero, Edmundo Besnoes, Ambrosio Fornet, por citar solo algunos, después ellos no podían ser mis amigos. Ellos hicieron esfuerzos porque yo rectificara. Yo recuerdo mis conversaciones y mis discusiones con Roberto, pero es que mi verba era tremenda y entonces mi retórica lo ahogaba a él, o él en fin no tenía por qué llevar más lejos su capacidad de persuasión, porque bastante edad tenía yo para ello. Y lo cierto es que yo seguía en mis argumentaciones enfermizas y negativas, y él seguía una línea correcta, y ellos, este grupo de compañeros y muchos otros más, seguían una línea correcta y yo incorrecta. Y yo incorrecta, y yo completamente hostil, completamente venenosa, y me alegra encontrar esas palabras así rotundas y sonoras para calificarla, porque son palabras que mientras más me denigran en lo semántico, si es que esto puede tener algún valor para la literatura, más me alegran en lo espiritual. Si antes ellos habían sido mis amigos, después ¿quiénes fueron mis amigos?
a los periodistas extranjeros que venían a Cuba. ¿Y qué buscaban esos periodistas extranjeros que venían a Cuba? Ellos venían aquí a admirar la grandeza de la revolución. Yo no diré que todos, porque los ha habido y los hay, que realmente aman y apoyan nuestra revolución, pero los que se acercaban a mí, específicamente a mí, verdaderamente buscaban la grandeza de la revolución, el esfuerzo de nuestro pueblo, el tesón, la energía de nuestros dirigentes. No. Ellos buscaban al desafecto de Alberto Padilla, al resentido marginal, al tipo que le podía hacer un análisis, sobre todo sonoro, más que racional, de nuestra situación, al tipo que tenía la astucia necesaria para organizar 4 o 5 lugares comunes sobre el problema que en realidad no conocía, sobre el problema de los que ignoraban casi todo. Tú estás oyendo, los periodistas extranjeros, los extranjeros, hablar con el resentido Padilla, con el idiota Padilla que buscaba 5 lugares comunes. Esto es lo mismo que te están sembrando hoy con Mike Hammer. Mike Hammer, el que viene a Cuba a amenazar a Cuba, a hundir a Cuba. Viste que la propaganda sigue siendo la misma. El que viene de afuera porque nosotros, pobrecito, nos quiere destruir. Y el cubano minimizándose, pintándose como menos, como baba, como nada. Para que tú veas que son los mismos patrones hoy en 2025 y aquí lo estamos viendo en el año 71. Seguimos. Porque sabía muy poco, pero lo hacía. Y estos periodistas difundían mi nombre. Y en los artículos sobre Cuba, en el extranjero, se hablaba con mucho entusiasmo sobre mí. Se me veía como un escritor rebelde, como un escritor contestatario, como dicen los franceses, intransigente. Se me veía como un tipo característico de los países socialistas, el tipo que en Cuba se simbolizaba lo que en otros países han simbolizado otros. Es decir, una especie de traslación mecánica y completamente artificial de una situación a otra situación. Ellos sabían en el juego en que estaban. Ellos me halagaban, ellos me entrevistaban, ellos hacían de mí semblanzas adorables. Y ellos hacían ese juego y yo me beneficiaba con ese juego, mi nombre estaba en circulación y yo era perfectamente consciente de todo esto que estaba ocurriendo. El problema era que yo he tenido debilidades muy grandes, porque sin talento político alguno, mis lecturas y mis preocupaciones han sido sobre la política, sobre los problemas políticos. En realidad no tengo valentía alguna para tomar un fusil y ir a una montaña, como han hecho otros hombres. Ahora, para la montaña verbal, para el análisis de la esquina y del cuarto, para eso yo he tenido un talento inmedible, eso no hay duda. ¿Viste cuáles eran los valores que predominaban, no? El de la inteligencia, el del intelecto, el del estudio. No. El valor era el del tipo que subió con un fusil a comer vaca, a vender marihuana y a escarear allá arriba en la sierra y a tirar tiros, la violencia y la mentira. Esos son los valores que se premiaban en Cuba. No el intelecto, no la inteligencia. Fusil, lápiz, cartilla, manual y chivatonería. Y hoy te meten preso porque dicen que tiraste una piedra. 30 años. Seguimos. Pero esa imagen, ¿a dónde me llevaba? ¿Y sobre qué nacía esa imagen? ¿Y de qué se beneficiaba esa imagen? ¿Cómo era? ¿Qué cosa era de un niño terrible, como dicen los franceses políticos? Pues, ¿de qué se beneficiaba esa terribilidad, sino de la enemistad con la revolución? ¿De qué se beneficiaba sino de la contrarrevolución? Del desafecto, del veneno. De eso. Mi nombre circulaba. Mi libro Fuera del Juego obtuvo un premio en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Mi libro Fuera del Juego obtuvo el premio por unanimidad. 5 miembros apoyaban ese. 5 escritores de primera fila apoyaban ese libro. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el ejecutivo de la Unión de Escritores, escribió un prólogo crítico
contra ese libro. Y a mí qué me importaba ese prólogo crítico, si al lado de ese prólogo crítico aparecía la defensa apasionada de los 5 miembros del jurado. Eso era lo importante. Además, no solo aparecía esto, aparecía el voto del crítico británico Cohen, que decía que este libro, Fuera del Juego, habría ganado un premio en cualquier país del mundo occidental. Es precisamente en esta especificación geográfica y política del mundo occidental en donde radicaba la diferencia entre lo que hubiera debido ser un premio y otro. Hablé con muchos extranjeros, además, por ejemplo, con el Karol, K.S. Karol, el escritor, el periodista polaco-francés. Yo a Karol le hice pomposos análisis de la situación política cubana. Le hablé siempre con un sentido derrotista, con un ánimo crítico, amargo, contrarrevolucionario de la revolución cubana. Y Karol, que era un hombre que quería oír esas cosas, porque Karol es un hombre amargado, un hombre que es un polaco, hombre exiliado de su país en París. Karol quería oír esas cosas, las oía y las recogió, y en su libro... Tú te fijas, otro patrón que se ha repetido siempre, que lo vemos hoy en 2025, cada vez que va a hablar de un adversario, es lo peor. Es un resentido, es un triste, es una persona sucia, es una persona enferma, una persona mala. Lo primero con Cabrera Infante y después con este escritor. Y cada vez que te vaya a hablar de alguien, te va a decir que moralmente. Y aquí vemos un patrón de un régimen idiota y analfabeto en cuestiones humanas, ¿no? Porque para eso existe la democracia y por eso la democracia es superior. Ya lo decía Aristóteles, yo puedo opinar de una manera diferente a ti y sin embargo entenderte. O sea, yo puedo entender que tú no piensas igual que yo y comprender por qué tú no piensas igual que yo y aceptarte como ser humano, porque la idea no es que todos pensemos igual. Eso sería la muerte, eso sería no estar vivo. La vida es contradicción, es pugna, son los contrarios chocando, abrazándose, besándose y produciendo cosas lindas, cosas nuevas, producto de la diferencia. En un país y en un sistema donde el que tenga otra ideología, el que no crea que el comunismo es irrevocable, el que no crea que hay una sola forma de ver el mundo, es malo, es resentido, está podrido, ese país está muerto como está Cuba hoy en 2025, porque no hay vida, no hay choque de contrarios. Cada vez que existe un contrario, lo pasan por la maquinita, como a Padilla, como a los jóvenes que están presos hoy, los desaparecen, los derriten, los vomitan, los escupen, los botan de Cuba. ¿Qué queda en Cuba? La mierda que produce ¿qué cosa? Esto, basofia y basureros. Es para que tú entiendas filosóficamente por qué Cuba es un error. Cuba no, el régimen cubano es un error en todos los aspectos, filosófico, humano, político, científico. Es un gran error flotando en el medio del mar Caribe. Roberto Padilla es el único personaje, uno de los pocos, no digamos que el único, uno de los pocos personajes revolucionarios y simpáticos. Y lo mismo ocurrió con el viejo agrónomo francés contrarrevolucionario René Dumont, entusiasmado cuando me recibió, me citó, me llamó, me pidió mis opiniones. Yo arremetí contra la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, contra la revista Verde Olivo. Yo dije que la revista Verde Olivo me había atacado injustamente, siempre con argumentos policiales. Yo dije que el escritor en Cuba no significaba absolutamente nada, que no era respetado, que no valía nada. Yo ataqué consuetudinariamente a la revolución. Y no digamos las veces que he sido injusto e ingrato con Fidel. Injusto e ingrato con Fidel. De lo cual realmente nunca me cansaré de arrepentirme, y solo el deseo realmente, la vehemencia con que quisiera rectificar esa ingratitud y esa justicia, podría, si no compensar, por lo menos aclarar en algo lo que no era más que una cobardía y una actitud contrarrevolucionaria. Porque en el año 69, cuando con motivo de mis posiciones, yo estaba sin trabajo, le escribí una carta a Fidel. Casi de inmediato me contestó esa carta. En la carta yo le planteaba que estaba sin trabajo y que quería trabajar. Casi de inmediato recibí una respuesta de Fidel a través del rector de la Universidad de La Habana. Me dieron trabajo en la Universidad de La Habana.
Estás oyendo. Él le escribe una carta a Fidel y Fidel le da trabajo. ¿Qué escritor? Tipo que habla 5 idiomas, con carreras, necesita escribirle al presidente por un trabajo. O al presidente no, al tirano. Eso no es un país como Cuba. Señores, yo les voy a poner el link de este video de Árbol Invertido. Está en Árbol Invertido. Se los voy a poner en los comentarios para que ustedes vean el resto. Y esto sigue así en la cultura, el bastión de la cultura. Señala a varios escritores ahí y dice, ustedes también son contrarrevolucionarios. De hecho, detrás de él viene otro escritor que se llama César López, un poeta. Ya murió ya, César López. Y también hace más o menos algo parecido a lo de Padilla. Yo, contrarrevolucionario, la revolución es más grande que nosotros. Fidel Castro es nuestro Dios y tú verás que todo es tan lindo. Que César López es otro de los tipos que yo personalmente vi en la UNIA. Ya viejito, era una pasita humana así, con unos trajecitos de merolico, eso de tienda comisionista, así apagado, calvito así, con la mirada de lechuza, o sea, una mirada que parecía que tenía 2 cuevas en la cara y en el fondo de ambas cuevas unos murciélagos así deprimidos y tristes de cabeza. Ese era César López. ¿Por qué? Porque le corrompieron el espíritu y después vivió como unas vaquitas sagradas. Y ya tú sabes, todos esos viejos en la unidad, pobrecitos, son gente triste. De eso me acuerdo de una anécdota de Miguel Barnet y otro dinosaurio más, que no me acuerdo ahora su nombre. Que el otro viejo dinosaurio llegó con un muchachito jovencito de estos aspirante a poeta y le dijo a Barnet, mira, este es mi sobrino. Y dice Barnet, sí, él era sobrino mío la semana pasada. Se estaban despachando a los muchachitos aspirantes a poeta en la unidad, estos viejitos tristes con síndrome de Estocolmo. Señores, aquí tienen una pieza brutal de cómo destruyen a un ser humano muy inteligente, tipo que es un genio en su campo. Y esto es para que los estudiantes vean lo que pueden hacer con ustedes, las amenazas, las mentiras, y para que vean que no les está pasando a ustedes por primera vez, que ha pasado en todos estos 60 y tantos años, porque ellos se han hecho expertos en destruir individuos, cabecillas, líderes, gente luminosa, gente que puede ver un poquito más, gente que puede desarrollar la sociedad, el país, cambiarlo todo. Ellos se han encargado de destruirlos hasta volverlos nada. Y por eso es que Cuba se ha perdido a sus mejores cubanos y por eso el país ha quedado en manos de los peores cubanos y el resultado ha sido la mierda de país que tenemos hoy. Así de simple. Pero para mí, sinceramente, es un placer. Yo trabajo para ustedes. Aquí lo tienen. Esto para que también sus familias se den cuenta de todo esto, porque la cacería de brujas, la persecución, el miedo, el acoso, los interrogatorios se van a multiplicar. Así que, nada, aquí tienen esta pieza. Mírenla, analicen todo lo que he tratado de comunicarles. Y nada, esto es para ayudarnos entre todos, ¿ok? Les dejo el link en los comentarios. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.